Hola queridos hermanos, el Señor les bendiga en este nuevo día y damos gracias a Dios porque podemos disponer de su palabra que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye, que nos ayuda y que en el día de hoy vamos a poder agregar algunos conocimientos y también algunas enseñanzas para nuestra vida práctica. Antes de pasar a la clase, quisiera brevemente comentarles que durante 2 domingos, si Dios quiere, este próximo domingo 29 y el primer domingo de septiembre, es decir, el 5, voy a tener 2 charlas o 2 predicaciones referidas a lo que nos dice 2 Pedro capítulo 1, del versículo 5 hasta el versículo 8. Que dice así la palabra de Dios: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las formas en las cuales nosotros como cristianos podemos enfrentar las falsas enseñanzas de falsos maestros, de falsos profetas, es seguir con atención y practicando estas verdades que yo he leído recién en el libro de 2 Pedro. Como ustedes sabrán, estuvimos hablando el domingo pasado justamente de aquellos falsos maestros y falsos profetas que nos habla el mismo apóstol Pedro en el capítulo 2. Pero en el capítulo 1, que es lo que vamos a ver Dios mediante en 2 domingos, Él nos previene para que nosotros, preparándonos en estas enseñanzas que Él nos da, en estos textos que yo leí, podamos estar firmes y preparados y más seguros para poder enfrentar aquellas falsas enseñanzas. Por eso, como parte de todo esto que venimos tratando desde el mes de julio, vamos a tomar 2 domingos para hacer un énfasis en esto, porque es importante no solamente saber y discernir que hay falsas enseñanzas y falsos maestros, sino cómo enfrentarlas, cómo realmente estar preparados para esta situación que se nos puede presentar. Así que hermanos, esto quería anunciarlo porque será, si Dios quiere, dentro del domingo próximo y el domingo 5 de septiembre. Bien, antes de pasar al libro de Primera Juan, que es el que estamos estudiando, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Bendito Padre, gracias porque, como decíamos al principio, tenemos tu palabra que ella nos ayuda a entender, a interpretar, a corregir, a instruirnos, Señor, en justicia, así que gracias por tenerla. Te pedimos que ahora nos guíes con tu Santo Espíritu a poder tomar unos minutos y realmente aplicarlos también para nuestra vida diaria. Gracias, Señor, otra vez en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ustedes saben que estamos en el libro de Primera Juan y capítulo 4. La clase pasada estuvimos viendo los primeros versículos del versículo 1 y 2 fundamentalmente, aunque estuvimos viendo algo de los siguientes, pero hoy vamos a ver especialmente los versículos 5 y 6. Y entonces lo primero que vamos a hacer es leer este pasaje bíblico que se encuentra en 1 Juan capítulo 4. Y dice el versículo 1, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, estuvimos viendo ya la importancia de probar los espíritus, y cuando decíamos esto, habíamos aclarado que de alguna forma es probar a las personas, ¿no es cierto? A las personas. Y realmente lo que nos dice acá el apóstol Juan es que probemos si esas personas son de Dios, porque dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y habíamos destacado la importancia de la palabra muchos porque indudablemente la multiplicación de estas falsas verdades y de estos falsos hombres y mujeres también han crecido, y sobre todo en este tiempo donde la apostasía va a tener un desarrollo más amplio aún. Ahora, yo quisiera que podamos centrarnos en este día en los versículos 4, 5 y 6. Dice allí el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y nosotros podemos ver a través de estos dos versículos que todos los cristianos verdaderos poseen una simiente eterna, incorruptible, como nos dice el libro de 1 Pedro capítulo 1 del 23 al 25. Lo que quiere decir que ningún engaño satánico puede alejarnos de la mano salvadora de Dios. Verdaderamente a quien realmente han nacido de nuevo se les ha permitido no solo una visión sobrenatural de la verdad, sino también un amor por esta, ¿no? Y de alguna manera también un discernimiento que nos protege de la apostasía, mis hermanos. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en 1 Corintios capítulo 2 del 12 al 16. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, con mayúscula acá, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los creyentes pueden estar inseguros en cuanto a algunas cuestiones secundarias y periféricas, ¿no es cierto? Pero no acerca de las verdades fundamentales del Evangelio, tales como lo que estuvimos viendo, la persona y la obra de Cristo, ¿no es cierto? Que Él ha venido en carne y que Él es Dios, ¿no es cierto? Ahora, debemos saber también que como cristianos no podemos o no dejaremos engañarnos cuando estos falsos maestros invariablemente menosprecien la obra del Señor con alguna forma de salvación por obra, ¿no? Por otra parte, estos falsos maestros y sus seguidores se aferran a ideas mundanas. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el versículo 15 del capítulo 2, acá de 1 Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué importante
es esto, ¿no es cierto? Por eso dice acá el versículo 5, por eso estos falsos hablan del mundo y el mundo los oye, ¿no? Eh, y por medio de lo que dicen y por medio de cómo viven, mis hermanos, estos falsos maestros, demuestran que no son verdaderos siervos de Cristo, ¿no? No obstante, los verdaderos creyentes se oponen a estas ideas mundanas porque han vencido al mundo, ¿no? Como nos dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 16 y versículo 33. Ahora, dice el versículo 6, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, en contraste a estos proveedores de falsedades, de falsas enseñanzas, de mezcla de verdad con error, quienes somos de Dios, proclamamos la palabra revelada como fuente de toda verdad, ¿no es cierto? Y acá el pronombre nosotros, que menciona Juan, principalmente se refiere a él y a todos aquellos escritores bíblicos, aquellos que participaron por revelación del Señor a escribir la palabra de Dios y que realmente, digamos, ellos predicaron y enseñaron y se esforzaron para que no se alterara la exactitud de la palabra de Dios. Entonces dice acá que perdón, el que conoce a Dios los oye. El que conoce a Dios oye lo que está escrito en su palabra. Por el contrario, ¿no es cierto? Todo aquel que no es de Dios no oye las enseñanzas de estos maestros verdaderos. Y miren, la revelación escrita que tenemos nosotros, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, debe ser la única autoridad por la cual los cristianos debemos probar las ideologías espirituales, estos pensamientos de estos hombres que traen muchas veces el error. Entonces, debemos recordar, como escribía el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y por supuesto la mujer de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, la Biblia es más segura que las experiencias o sensaciones humanas. La Biblia, que es la palabra de Dios, permanece para siempre, es digna de confianza en todos sus detalles, es inmutable y es eterna. Jesús mismo declaró, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y es también la norma de la verdad, como dijo el Señor Jesucristo, que tu palabra es verdad, Juan 17, 17. Y es por medio de esa norma, es decir, de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que los creyentes podemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿no? Y estamos en un mundo plagado de falsas enseñanzas demoníacas, hermanos. Entonces los creyentes debemos probar constantemente los espíritus para discernir cuál es de Dios y cuál no lo es, usando las pruebas que Juan nos ha dejado, como hemos estado viendo en estas clases. Nosotros podemos diferenciar las verdaderas joyas espirituales de aquellas doctrinas engañosas que estas personas tratan de darnos, ¿no? O tratan de enseñar, ¿no? Y nosotros debemos ser igual a los nobles de Berea, ¿no es cierto? Estamos llamados a comparar con la norma bíblica revelada todo mensaje espiritual con que nos encontremos, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan a estos nobles de Berea en Hechos capítulo 17 y versículo 11, ¿no? Entonces, así nosotros podemos obedecer toda amonestación, como nos dice Judas, de contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos, ¿no? Versículo 3 de Judas. Hermanos, al guardar fielmente la verdad,
en la actualidad, los creyentes no solamente preservan en pureza para sí mismos, sino que tratan de conservar esta pureza para las generaciones futuras. Hermanos, estamos en un tiempo difícil y estas enseñanzas, como estamos viendo, no fueron escritas como algo al pasar. Como venimos diciendo, se reiteraron a través de los distintos apóstoles y nosotros debemos estar atentos porque podemos ser confundidos. Si somos creyentes verdaderos, que nos afianzamos solo en la palabra de Dios, no seremos engañados. Y como decía acá el apóstol Juan, los que somos de Dios y conocemos a Dios, aquellos que escuchan lo que decimos nos oyen. Y aquel que no es de Dios no nos oye, no oye la verdad de su palabra. Y muchas veces se ampara bajo aquellas tergiversaciones, aquellas enseñanzas falsas que se expanden en este mundo y que lógicamente apartan a los hombres de la verdad. Así que mis hermanos, oremos y pidamos al Señor sabiduría para poder discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que leemos, si realmente es de Dios o no lo es, si es de la verdad o si es del error. Bien, amados, continuaremos, Dios mediante, la semana próxima, ya en el versículo 7, que nuestro querido hermano Luis tendrá esta parte. Así que estemos orando y no solamente aprendiendo lo que Dios nos dice en su palabra, sino también aplicándolo en nuestra vida cotidiana. El Señor les siga bendiciendo, amados.